Buen día, bienvenidos a Uno Alturas. En esta oportunidad vamos a tratar la parte teórica del curso para trabajo seguro en alturas nivel avanzado. Tenga por favor en cuenta que para la parte práctica debe asistir directamente al centro de entrenamiento. Normatividad legal vigente relacionada con el trabajo en alturas. La primera norma en Colombia fue la Resolución 3673 del 2008, que es por la cual se establece el Reglamento Técnico de Trabajo en Alturas. Más adelante, en el año 2012, sale una nueva resolución que es la hoy vigente, que es la Resolución 1409 del 2012. Es el Reglamento de Seguridad para Protección contra Caídas en Trabajo en Alturas. Existe 2 años más adelante, sale la norma técnica colombiana 6072 para los centros de formación y entrenamiento en protección contra caídas para trabajo en altura, donde salen los requisitos para poder tener un centro de entrenamiento. 3 años más tarde, en el 2017, nace la resolución 1178, que establece los requisitos técnicos y de seguridad para proveedores del servicio de capacitación y entrenamiento en protección contra caídas de trabajo en alturas. Vamos directamente a la resolución 1409 del 2012, que su objetivo principal es establecer el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas y aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas y subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores formales e informales de la economía que desarrollen trabajos en alturas con peligro de caídas. Esta resolución está dividida en 2 títulos. El primer título, que son las disposiciones generales, tiene 2 capítulos. Capítulo 1, objeto, campo de aplicación y definiciones, donde encontramos el artículo 1 y el artículo 2. El capítulo 2 habla de las obligaciones y los requerimientos. Allí vamos a encontrar los artículos 3, 4 y 5. En el título 2 nos habla del programa de prevención y protección contra caídas en alturas, donde encontramos 4 capítulos. Capítulo 1, contenido del programa de prevención y protección, donde está el artículo 6 y 7. El capítulo 2, donde están las medidas de prevención contra caídas en alturas, donde vamos a encontrar el artículo 8 al 20. El capítulo 3, medidas de protección contra caídas en alturas, nos encontraremos con el artículo 21, 22, 23 y 24. En el capítulo 4, que nos habla de las disposiciones finales, encontramos desde el artículo 25 hasta el artículo 29. La resolución 1409 nos habla que altura se considera a partir de 1,50 m, es decir, que todo trabajo que se haga después de 1,50 m ya debe aplicarle todas las normas, todos los requerimientos de las cuales nos trata la resolución 1409. A diferencia de las construcciones que se inician como nuevas, que sería a partir de 1,80 m. ¿Por qué se considera alturas a partir de 1,50 m? Ya que a esta altura, si una persona llega a sufrir una posible caída sin ningún elemento de protección, puede tener la posibilidad de lesiones graves. En el artículo 1, parágrafo 3 de dicha resolución, tenemos las excepciones a esta normatividad. ¿Cuáles son esas excepciones? La primera actividad de la que nos habla, que no aplica la resolución 1409, es la atención de emergencias y rescate. Aquí podemos encontrar agremiaciones o entidades como la Cruz Roja, Defensa Civil, bomberos, entre otras. La segunda actividad son las actividades deportivas de alta montaña o andinismo.
ya que ellos cumplen una normatividad diferente y usan equipos diferentes. La tercera es atención artísticas, actividades artísticas, como puede ser la actividad de un circo, que a pesar de que estas personas estén laborando, trabajando, ellos no cumplen o no les aplica la resolución 1409. Permiso de trabajo en alturas. Este permiso de trabajo en alturas lo vamos a encontrar en el artículo 17 de la resolución 1409. ¿Qué es el permiso? Un permiso de trabajo en alturas es un mecanismo que mediante la verificación y control previo de todos los aspectos relacionados en la presente resolución, es decir, en la 1409, tiene como objeto prevenir la ocurrencia de accidentes durante la realización de trabajos en alturas. Este permiso de trabajo debe ser emitido para trabajos ocasionales definidos por el coordinador de trabajo en alturas, que para los efectos de la aplicación de la resolución 1409 puede ser diligenciado por el trabajador o por el empleador y debe ser revisado y verificado en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas. Cuando se trata de trabajos rutinarios, es decir, que se hagan de manera consecuente, de manera rutinaria, en vez de un permiso de trabajo se debe llenar o implementar una lista de chequeo, que también debe ser verificada y revisada en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas. Este permiso de trabajo debe contener como mínimo 15 ítems que nos trata la resolución 1409. El primero de ellos es el nombre del trabajador o los trabajadores que van a realizar la actividad. Tipo de trabajo como número 2. 3. Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad. 4. Fecha y hora de inicio y de terminación de la tarea. 5. Verificación de la afiliación vigente a la seguridad social. 6. Requisitos del trabajador, que son el requerimiento de aptitud, es decir, los exámenes médicos. 7. Descripción y procedimiento de la tarea. 8. Elementos de protección personal seleccionados por el empleador teniendo en cuenta los riesgos y requerimientos propios de la tarea conforme a lo dispuesto en la resolución 1409. 9. Verificación de los puntos de anclaje por cada trabajador. 10. Sistema de prevención contra caídas. 11. Equipos, sistemas de acceso para trabajo en alturas. 12. Herramientas a utilizar. 13. Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención contra caídas en alturas. 14. Observaciones. 15. Nombres y apellidos, firmas y números de cédula de los trabajadores y de la persona que autoriza el trabajo. Aquí tenemos que el permiso de trabajo en alturas debe tener en cuenta las medidas para garantizar que se mantenga una distancia segura entre el trabajo y las líneas o equipos eléctricos energizados y que se cuente con los elementos de protección necesarios acordes al nivel de riesgo. El permiso de trabajo, como ya sabemos, según lo que nos dice la resolución 1409, es un mecanismo de prevención. Quiere decir que debe ser de carácter preventivo antes del accidente, ¿sí? Nos ayuda a prevenir un accidente de trabajo en alturas. Debe ser llenado en el sitio de trabajo. Por esto, se debe diligenciar directamente en el área y tiene 15 ítems por los cuales el trabajador con un nivel de lectoescritura bajo o medio pueda llegar a comprender y diligenciar de manera ágil y fácil, en compañía o en acompañamiento del coordinador o el empleador, que son partes clave e importantes durante una tarea de alto riesgo. Elementos de protección personal y equipos de protección contra caídas. Estos dos son totalmente diferentes. Los elementos de protección personal son aquellos que se utilizan para cualquier actividad, propios de la persona. Por eso son personales,
únicos e intransferibles. Guantes, botas, calzado de seguridad, overol, monogafas, cualquier elemento que pueda proteger la vida de la persona. Tengan en cuenta que un elemento de protección personal no evita su accidente, pero sí minimiza la consecuencia de dicho accidente, ¿sí? Prolonga la vida del trabajador. A diferencia del equipo de protección contra caídas, del cual nos habla la resolución 1409 en su artículo 2, ítem 19, donde nos dice que un equipo de protección contra caídas certificado es aquel equipo que cumple con las exigencias de calidad de la norma nacional o internacional que lo regula, sin que este último pueda ser menos exigente que el nacional. Dentro de los equipos de protección contra caídas encontramos varios. Tienen diferencia con el elemento, ya que el elemento de protección personal es uno solo, funciona individualmente. Ejemplo, las botas, el calzado de protección protege el área de los pies, no necesita nada adicional para proteger, él funciona solito, a diferencia del equipo de protección contra caídas, que es la unión de varios elementos para poder crear un equipo. Se usa únicamente en actividades netamente de alturas, por eso es equipo de protección contra caídas. Es decir, solo se utiliza en aquellas actividades de alturas. Si usted no realiza una actividad de alturas, no es necesario que tenga puesto todo el equipo. Encontramos varios elementos dentro del equipo de protección contra caídas, como lo son principalmente el arnés de cuerpo completo mínimo de 4 argollas, argolla pectoral, frontal o external, argolla dorsal, argollas laterales. Mínimo estas 4 argollas. Entre las clases de arnés que existe, pues tiene más argollas, pero el principal es de 4 argollas. Contamos con puntos de anclaje, eslingas, que son entre otros pues conectores, que recuerden que las eslingas máximo pueden medir 1,80 m. Máximo, no existen eslingas certificadas de más de 1,80 m. Encontramos descendedores, ascendedores, frenos o arrestadores, líneas de vida verticales, horizontales, en cable, en cuerda, dependiendo pues la actividad que se va a realizar. Asimismo, el coordinador de trabajo en alturas debe seleccionar el equipo adecuado para las diferentes actividades. También los elementos de protección personal deberán ser escogidos por el coordinador, suministrados por el empleador de forma gratuita y deben ser certificados por un ente nacional o internacional, dependiendo la autoridad que los avale. Dentro de los equipos de protección contra caídas vamos a encontrar diferentes marcas y diferentes diseños. De igual forma se va a utilizar el que sea ajustado o necesario para las diferentes actividades que se van a realizar. Nunca podemos usar un elemento de protección contra caídas o un equipo de protección contra caídas si está deteriorado o en malas condiciones. Si se evidencia alguna condición insegura dentro de la inspección previa a la utilización del equipo, se debe reportar de manera inmediata al coordinador de trabajo seguro en alturas, y si no está presente debe hacerse directamente al empleador. Cálculo de requerimiento de claridad. En el artículo 2, ítem 39, nos habla del requerimiento de claridad o espacio libre de caída, que es la distancia vertical requerida por un trabajador en caso de una caída para evitar que éste impacte contra el suelo o contra un obstáculo. El requerimiento de claridad dependerá principalmente de la configuración del sistema de detención de caídas utilizado. Esto quiere decir que dependiendo la distancia en la cual el trabajador va a estar
y otro dependiendo de otros factores, se debe elegir el equipo adecuado para dicha actividad. Acá tenemos un ejemplo donde un trabajador mide 1,70 m. Está usando una eslinga de 1,80 m con absorbedor de choque de distancia de 1,06 m. Sumando estos ítems y adicionándole el factor de seguridad, que son 60 centímetros desde el suelo o cualquier obstáculo que se pueda encontrar el trabajador, hacia donde yo quiero que si él cae quede suspendido para poder hacer un posible rescate. ¿Qué quiere decir esto? Hacemos la sumatoria de todos estos elementos. La distancia de caída libre es de 1,80 m, que sería la distancia total de la eslinga a utilizar. El absorbedor de choque, 1,06 m. Elongación del arnés, es decir, lo que el arnés estira al momento de la caída entre el cuerpo del trabajador y el espacio que va a quedar entre el arnés y el cuerpo. El factor de seguridad, que es de 60 centímetros, y la altura del trabajador, que es de 1,70 m. Esta suma nos da 5,46 m. Quiere decir que un trabajador que esté a menos de esta altura, es decir, 5,46 m, no podría utilizar una eslinga de 1,80 m con absorbedor de 1,06 m. Debe ser otro tipo de equipo que pues evite que si el trabajador sufre una caída, este se impacte contra el suelo o cualquier elemento que se pueda encontrar antes. También debemos tener en cuenta el factor de caída o el factor de seguridad. Es de tener en cuenta muy importante que el factor de caída es la relación entre la longitud de caída de una persona y la longitud de cuerda empleada para detener dicha caída. Es decir, siempre lo recomendable es que el punto de anclaje que se use esté por encima de la cabeza del trabajador, para evitar así que cuando éste sufra una caída su distancia sea la mínima posible. Entonces, tenemos 3 factores de seguridad. Factor de seguridad 0, que es por encima de la cabeza. Factor de seguridad 1, que es al nivel de la cadera. El factor de seguridad 2 es aquel que se utiliza debajo de los pies del trabajador. Como lo dije anteriormente, el más recomendable siempre será el factor de seguridad 0, para que cuando se produzca una posible caída, la distancia de dicha caída sea mínima y por ende la consecuencia del accidente también sea mínimo. Esto va a variar o va a depender del área del trabajo que se vaya a ejecutar, también del equipo que se debe utilizar. Es por eso que en el permiso de trabajo es muy importante validar siempre la altura en la cual se va a encontrar el trabajador y el equipo a utilizar, para que cuando se haga el cálculo del requerimiento de claridad tengamos una distancia de caída mínima y así evitar una posible lesión grave en el trabajador.